este lugar. Hace algún tiempo que nos hemos estado congregando aquí y yo creo que hemos estado no a gusto, no sería esa la palabra, sino más bien yo creo que cada uno de nosotros nos hemos llevado algo de estas veces que nos hemos estado congregando aquí como familia. Anteriormente le llamábamos a estas reuniones familiares células, ¿verdad? Sí. Así se le denominan todavía en algunos lugares. Pero yo lo he visto más como familia, como es una reunión familiar en la que alabamos el nombre de nuestro Dios y nos bendice su palabra y nos bendice, nos gozamos en la oración, nos gozamos en la alabanza. Sin embargo, yo quiero decirles que una de las razones principales de buscar de Dios en todo tiempo es porque necesitamos de su misericordia, necesitamos de su amor, de su bondad. Y hay un canto que dice que aunque pase el tiempo, aunque pasen las cosas, aunque los tiempos avancen, siempre hay esa necesidad de depender de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios para todo, se vuelve una relación diferente. Porque cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios medios y recursos, casi siempre que caemos o que fracasamos, nos sentimos que el mundo se terminó, que el mundo se acabó, que ya no hay esperanza, que ya no hay solución. Y cuando nosotros empezamos a depender de Dios y a creer en Dios y a confiar en Dios, nos vamos dando cuenta que nosotros lo que vamos logrando es porque Dios está con nosotros, y que cuando nosotros fallamos, Dios es quien nos levanta, que cuando nosotros caemos es Dios el que nos fortalece, y nos vamos dando cuenta de que esa dependencia de Dios nos hace crecer, nos hace sentirnos que alguien nos cuida, que alguien nos protege. Es como cuando tomamos a nuestros hijos de la mano desde pequeños y vamos caminando por ellos por la calle y van agarrados de nuestra mano y no se quieren soltar porque sienten que se caen, pero van creciendo, se van haciendo autosuficientes y ya no quieren tomarnos de la mano. Después ya no quieren ni siquiera ir con nosotros a ningún lugar. Ya vamos solos como padres. Pero en la relación con Dios tenemos que ser dependientes siempre, en todo tiempo. El día de hoy, por ejemplo, desperté temprano, salí a la ciudad de Durango. No he estado bien de salud, no me he sentido bien. Traigo por ahí algunas indicaciones médicas que tengo que llevar a cabo, unos estudios que debo realizarme. Sin embargo, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes algo de lo que yo vivo día a día, algo de lo que yo experimento día a día, algo de lo que me toca a mí experimentar. Le mandé a mi hermano unos, no sé si los tenemos por ahí, y yo le llamé a la plática de hoy Empezar de Nuevo. Los que traemos Biblia podemos verlo, y si no, ahí en la pantalla dice en 2 Corintios 5:17: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esto nos habla de una confianza, de una certeza, pero no mía, sino hay una voz celestial que nos dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y casualmente la persona que redactaba este texto era alguien quien ya había tenido ese nacimiento de nuevo, alguien que ya había experimentado el empezar desde cero, alguien que ya tenía la experiencia de haber tocado fondo y desde el fondo ser levantado a través de la misericordia de Cristo. ¿Sí saben qué personaje es? El apóstol Pablo. Y a veces vemos nosotros y leemos este texto y como que no lo entendemos, como que no
no nos cae el 20 de a qué se refiere. Y nosotros creemos que nada más se apropia a la vida espiritual íntima con nuestro Dios. Y yo voy un poquito más allá. Yo creo que cuando el texto dice que por lo tanto si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y dice, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas, no solo es mi relación personal con Dios, sino todo a mi alrededor. Mis relaciones con la familia, mis relaciones con la pareja, mis relaciones con las amistades, mis relaciones con mis hijos, la relación con mis padres, todo cuanto me rodea, cuando nosotros venimos a depender de Cristo, viene a ser nuevo. Y luego los recién convertidos o los que apenas están escuchando de Dios dicen: es que Dios, de que vengo al Señor todo me va mal, todo me sale mal. Y vienen y me atacan los recuerdos y vienen a señalarme las cosas del pasado y vienen a buscarme incluso personas de mi pasado para hacerme sentir mal, para hacerme daño, para hacerme creer que esta nueva experiencia que estoy viviendo en Cristo no vale la pena. Y luego a veces esos saboteadores ni siquiera son esas personas que menciono, son nuestros miedos, nuestros temores, quien nos dicen: no lo vas a lograr, no vas a poder, las cosas van a seguir igual, nada va a cambiar. Y empieza el enemigo a través de esos temores a hacernos creer que nada va a cambiar, que nada puede empezar de nuevo. Pero la palabra de Dios dice aquí que si alguno está en Cristo, o sea, si nosotros nos creemos que verdaderamente somos de Cristo, todas las cosas van a ser hechas nuevas. Tal vez digas: yo estoy divorciado ya hace 15 años, 20 años de mi ex esposa. El Señor no me va a juntar con ella. Vamos a suponer que ella tiene otra pareja, no me va a juntar con ella. Pero tal vez yo traigo cosas arrastrando desde hace 20 años que no he podido superar. Tal vez yo hace 15 o 20 años tuve un problema familiar con gente de mi familia que no he superado. Tal vez tengo algún temor personal que no he superado. Entonces, cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo viene a nuestra vida y empieza a trabajar, todas esas cosas son hechas nuevas, porque podemos decir: prueba superada, obstáculo superado. El Señor empieza a fortalecer nuestra vida de tal manera que yo me empiezo a sentir completo, renovado, cambiado, transformado. Cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil en nuestra vida, es casi imposible ver la luz, es casi imposible creer que hay un mañana, es casi imposible creer que yo pueda arreglar, que yo pueda reparar, que yo pueda reiniciar. ¿Y sabe cuál es el peor enemigo de esos temores? En la noche. Nosotros en la noche empezamos a pensar en lo que yo debo, en donde he quedado mal, en donde he fallado, en donde he claudicado, en donde no me he esforzado, y empezamos a ver todo lo negativo. Y el enemigo está ahí, se hace presente y dice: hola, aquí estoy. Sí, es cierto eso. Y empieza a decir: ¿te acuerdas cuando fallaste aquí? ¿Y te acuerdas cuando quedaste mal acá? ¿Y te acuerdas cuando? Y empieza nuestra mente a turbarse. Y empiezan a llegar esos terrores nocturnos. Y empezamos a desesperarnos. Y empieza nuestro corazón a sentir ese temor. Y empezamos a agobiarnos. Y si volteas, estás en la noche, nada puedes hacer. Y como hijos de Dios, es cuando tú y yo debemos de recurrir a la oración. Debemos ir en oración al Señor en esa hora y decir: Señor, reprendo todas estas acechanzas del enemigo, porque el único que viene a culparte, a señalarte, es el diablo. Reprendo al diablo en tu nombre. Permíteme descansar y permíteme confiar, porque la misma palabra del Señor dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque Él me ha sustentado, me sostiene. Mandará a sus ángeles cerca de ti que te guarden y te cuiden en todos tus caminos.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y la Biblia está llena de promesas, pero a veces nuestra humanidad empieza a sobrepasarnos, empezamos a sobrepensar, y en la oscuridad de la noche empezamos a sentir que no valemos nada, que no servimos para nada, que le fallamos a todo mundo, y es cuando más vulnerables usted y yo nos encontramos. Y es cuando viene el enemigo, sigiloso, despacito, y empieza a decirnos: tu mamá ni te quiere, tu pareja tal vez ni te quiere, tus hijos ya no te quieren, y empieza a trabajar. Y si tú y yo no hemos creído en esta afirmación de que cuando venimos al Señor todas las cosas van a ser hechas nuevas, el diablo te toma y te pone en depresión. Y cuando tú estás en depresión es imposible que tú puedas ver la luz de la gloria de Cristo, que está peleando, que se está manifestando a tu alrededor, con la gente que ora por ti, con la gente que pide por ti, con la gente que te apoya, con la gente que te ama, con la gente que te dice: hey, aquí estoy para demostrarte que te amo, que me importas. Pero es algo que tú tienes que ver personalmente. Tú tienes que entender que dependes de Dios, que tu vida depende de Dios, y que si dependes totalmente de Dios, el Señor te va a rescatar. ¿De dónde dice la palabra de Dios? Del hoyo. ¿De dónde? De la desesperación, de entre el lodo pantanoso. Y a veces nosotros estamos, me incluyo, en esa situación de estar dentro de un pantano, dentro de ese hoyo sin luz, en la oscuridad. Y a veces olvidamos lo que la palabra de Dios nos dice, donde el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero no se queda ahí, sino que dice: las cosas viejas pasaron. ¿Y sabes por qué dice que pasaron? Porque cuando venimos a Jesucristo y nos lava en su sangre carmesí, dice que de nuestros pecados, que no se acordará jamás. El único que se acuerda es el enemigo, que está anotando en una libreta con todos los días: aquí mintió, aquí robó, aquí falló, aquí esto, aquí, y está anotando. ¿Sabes por qué? Porque va a ir con el Padre y te va a acusar. Pero dice la palabra de Dios que el mejor abogado que tenemos se llama Jesucristo. Y Él va a decir: sí, pero yo ya morí por Él en la cruz del Calvario. Yo ya lo lavé con mi sangre. Y ¿sabes qué? Sí ha fallado, sí ha caído, una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero ¿sabes qué? Mi gracia y el Espíritu Santo jamás permitieron que se perdiera esa dependencia, esa comunicación de Dios el Padre para con Él. Dice la Biblia que el corazón de David estaba conforme al corazón de Dios. Y David danzaba y cantaba. No, David mataba, David adulteraba, David fornicaba, David pecaba, David robaba. Cuando va el profeta y le platica la historia, dice el rey David en su justicia: ese fulano merece la muerte. No merece otra cosa, merece la muerte. Y entonces el profeta le dice: pues ese hombre eres tú. Ese hombre soy yo. Porque cuando la gracia de Dios nos confronta con nuestra maldad, con nuestro pecado, es cuando yo digo: Señor, perdóname por todo lo que te he fallado. Aquí estoy. Y yo no te aseguro que no vayas a fallar el día de mañana, que no vayas a caer el día de mañana, porque estamos en este plano, en este mundo, donde estamos luchando, donde estamos guerreando, donde estamos peleando, cada uno de nosotros conforme a nuestras fuerzas, pero tomados de la mano de Dios, ni tú ni yo vamos a fracasar. Y podemos caer no una, muchas veces. Pero mientras la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el Espíritu Santo more en mí, hay una esperanza. Y una esperanza de vida. ¿Le podemos adelantar el otro versículo, hermano, por favor?
Dice ahí, olviden las cosas de antaño, o sea, del pasado. Ya no vivan en él. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Quiere decir, ya lo estoy haciendo. ¿Quién? Dios. No se dan cuenta, o sea, a veces nosotros no nos damos cuenta de la operación que Dios está realizando. ¿Sabes por qué? Porque en la noche ya te sobrepensaste, en la noche ya te preocupaste, en la noche ya te agobiaste, y al despertar de un nuevo día no alcanzas a ver con claridad toda la misericordia de Dios que está obrando para ti. Y cuando llega la renta y no tienes para pagar la renta, y el de la renta ya está a las 10 de la mañana tocando la puerta y te dice, oye, si no me pagas la renta para la tarde te vas a sacar tus cosas. Y ya estuviste la noche de atrás pensando que no tienes para pagar, que no tienes trabajo, que no tienes recursos, y te olvidaste del versículo que dice, y todo lo que pidieres al Padre será hecho. Y ya te olvidaste de los que confían en Jehová, nuevas fuerzas tendrás. Y nos olvidamos de todas esas promesas que el Señor ha puesto aquí en su palabra para que tú y yo vivamos confiados. Claro, yo tengo que trabajar, pero si trabajo, si me esfuerzo y aparte confío que el Señor va a bendecir mi trabajo, va a bendecir mi esfuerzo, todo será hecho. Y aún aquellas cosas que nosotros creemos imposibles serán hechas. Dice ahí la segunda parte, estoy abriendo un camino, ¿en dónde? En el desierto. En el desierto. ¿Por qué no dice un camino en un bosque de aguas frescas? ¿Por qué no dice voy a abrir un camino en un pueblo? ¿Por qué no dice voy a abrir un camino en una ciudad? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo atravesamos continuamente un desierto. Porque cuando el pueblo de Dios salió a peregrinar, ¿dónde lo hizo? A través del desierto. ¿Y de dónde bajó el alimento? Del cielo. ¿Te imaginas? Pan directamente de la mano de Dios. Y dice la palabra de Dios que se aburrieron, ¿verdad? Y luego cuando quisieron carne, ¿de dónde vino la bendición? Del cielo también. Y cuando se agotó el agua, ¿ha leído usted ese párrafo ahí? ¿Sí sabe por qué Moisés no ingresó a la tierra prometida? Porque desobedeció y golpeó la piedra. ¿Y quién era la piedra? ¿De dónde iba a botar el agua? Sí, ¿quién era la piedra? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ha leído usted ahí? Y la piedra era Dios. Cristo. Porque de él salen fuentes de agua viva. Entonces dice, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Nos está diciendo la palabra del Señor, oye, a donde vayas, en donde estés, a donde fueres, mi mano está contigo, mi gracia está contigo, mi misericordia está contigo, mi amor está contigo. No importa lo que seas, no importa lo que hayas hecho, no importa en dónde te encuentres, mi promesa es que estoy contigo. Pero a veces nosotros olvidamos. Yo también ahorita estoy pasando una situación personal que me agobia, que me hace sentir indefenso, que me hace sentir a veces desesperado. Pero luego trato de tomar calma y decir, bueno, si el Señor está conmigo y Él es mi sanador y es mi libertador y es mi sustentador y va a guardar y me va a cuidar, ¿qué me puede preocupar? ¿Qué me puede agobiar? En la palabra del Señor dice que le dijo, bástate mi gracia. Y si usted tiene la gracia de Dios, y si tiene la misericordia de Dios en su vida, usted y yo vamos a ir de victoria en victoria. Pero para poder ir de victoria en victoria, usted y yo necesita creer, estar tomado de la mano de Dios, estar afianzado de la mano de Dios, aunque usted se caiga. Y con esto no quiere decir que usted falle o que yo falle, sino que cuando los niños empiezan a caminar y que los lleva usted de la mano, los niños se van tropezando y se sueltan y se caen, y luego el papá lo levanta con la mano
hasta que el niño tiene la fuerza y la capacidad de caminar. Y usted y yo somos como niños que vamos en un camino aprendiendo. Pero cuando el niño ha aprendido a confiar en su papá, en su mamá, y usted le suelta la mano, ¿el niño qué hace? Llora. Pero cuando el niño ya confía, da 1 o 2 pasitos porque sabe que su papá, o sea, que usted, que yo, lo vamos a sujetar, lo vamos a agarrar. Y allí están los brazos del Señor diciendo: estoy abriendo un camino en el desierto, ríos en lugares desolados, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Y dice allí lo más importante: ya lo estoy haciendo. Dice, ya está sucediendo. ¿Qué no se dan cuenta? ¿Qué no se han abierto nuestros ojos? Mis ojos se abren todos los días, porque todos los días tengo cosas que yo debo de arreglar, que debo de mejorar, que debo de cambiar. No lo he logrado en algunas cosas, pero la palabra de Dios dice: ya no vivas en el pasado. El pueblo de Dios, cuando estaba en el desierto y que se desesperó, dijo: para traernos a morir aquí, nos hubieras dejado en Egipto, nos hubieras dejado allá. ¿Para qué nos trajiste aquí? Y su vista estaba nublada. Dice que de día nube les cubría el sol, y de noche columna de fuego alumbraba su camino. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios debe ser ¿qué? Lumbrera a nuestro camino. Entonces, si usted y yo aprendemos a depender de Dios, cuando usted y yo caigamos, cuando usted y yo fallemos, vamos a tener la confianza de ir a buscar al Señor y decirle: Señor, otra vez soy yo, otra vez aquí estoy, soy yo de nuevo. Y el Señor, aunque esté molesto, ese amor que tiene por usted y por mí, esa gracia redentora, esa misericordia maravillosa, va a operar en nuestro favor. Adelantamos, hermano, por favor, el otro. Dice: por el gran amor del Señor no hemos sido ¿qué? Consumidos. O sea, es como para que nos acordemos de que, a ver, espérate, es porque te amo que te paso todo. O sea, pero, o sea, no nos está diciendo: oye, tengo una lista de pecados que me acuerdo. No, es un recordatorio que gracias a ese amor, a esa gracia, estamos aquí. Pero luego viene la segunda parte, dice: y su compasión jamás se agota, jamás se acaba, nunca termina. Dice: cada mañana se renuevan ¿qué? Sus bondades, porque muy grande es su fidelidad. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Que cuando usted se acuesta preocupado, que cuando usted se acuesta agobiado, que cuando usted no ha superado, que cuando usted no ha olvidado, usted no puede ver eso, las bondades y la misericordia de Dios en su vida. Usted tiene que pasar, usted tiene que olvidar, yo tengo que olvidar, yo tengo que avanzar, aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga la capacidad, aunque sea señalado, aunque sea juzgado, aunque sea menospreciado, yo debo de seguir adelante. Yo debo de seguir de frente. ¿Sabe por qué? Porque dice que la compasión de mi Dios, en el que yo creo, nunca se acaba. Porque dice que cada día se renuevan. ¿Sabe qué es renovar? Es mejorar todavía algo. Es decir, a ver, ayer me fallaste, te voy a renovar mi gracia este día otra vez. Pero no dice nada más hoy o mañana o los miércoles o los jueves. Dice: cada mañana se renuevan sus misericordias. Y esto solamente nos dice una cosa: el amor de Dios nunca deja de ser. Aunque usted y yo no lo creamos, aunque usted y yo de verdad muchas veces pensamos que no merecemos la gracia y el amor de Dios,
no podemos estar más equivocados. Porque entre más falle usted, más grande es la misericordia de Dios. Quiere decir, como el apóstol Pablo, entonces vamos a pecar todos los días y vamos a fallar todos los días. No deliberadamente, pero puede llegar un momento en el que usted y yo bajemos la guardia y perdamos la batalla del día de hoy, del día de ayer. Y usted debe decir, pero la palabra de Dios me dice que me debo de olvidar de lo pasado, porque el Señor está haciendo todo nuevo, porque su misericordia no se agota, porque se renueva cada mañana sus bondades y sus misericordias, porque el Señor es fiel. Hay muchos lugares donde dicen, es que se les tiene que predicar que la paga del pecado es muerte, que el infierno está preparado para el diablo, sus ángeles y para todos los pecadores, y que el Señor nos va a juzgar, y yo respeto eso, pero yo soy fiel creyente de que usted y yo ya traemos toda una vida de sufrimiento, y que el Señor en su palabra lo único que nos muestra es amor, bondad, misericordia y promesas y promesas y promesas para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que depende de Él, para todo aquel que confía en Él, para todo aquel que hemos tomado la decisión de decir, Señor, no merezco, así como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Ni siquiera merezco ser llamado tu hijo, hazme tu siervo. Y luego dice la palabra de Dios que el Señor sale y lo abraza y lo besa y le pone un anillo en su mano y lo hace fiesta porque ha regresado. Pero la palabra dice que el corazón del rey David estaba conforme al corazón de Dios. Entonces usted y yo debemos de estar y de buscar estar conforme al corazón de Dios. No conforme a lo que dicta la gente, no conforme a lo que dictan muchas personas que dicen ser, que dicen estar en una situación de espiritual por encima de usted y de mí, porque eso solamente el Señor lo sabe. Claro que por los frutos nos conocen, sí, pero la relación es personal con Dios. Y cuando yo le oro a Dios y cuando yo le pido a Dios, le digo, Señor, tú sabes todo de mí y que no merezco nada de ti y que soy el que más falla de todos tus hijos, pero tu palabra dice que tu misericordia no se agota, tu palabra dice que tu amor no deja de ser, tu palabra dice que a todo el que viene contrito y humillado tú no vas a despreciar. Y la palabra de Dios dice, y empiezo a buscar mis argumentos, y Dios no necesita argumentos. Lo único que desea de usted y de mí es que vayamos reconociendo que hemos fallado delante de Él y que necesitamos su gracia, su perdón y su misericordia. Hay una oración en la Biblia. ¿Le podemos adelantar, hermanos, si hay otro ahí? Dice que entraron dos personas a orar. ¿Usted conoce la historia? Entró uno de ellos y su oración es: Señor, gracias te doy porque no soy como Javier, porque no soy como Martín. Tú sabes que diezmo, tú sabes que leo la Biblia, tú sabes que ofrendo, tú sabes que lucho. Y el otro, en cambio, dice que ni siquiera podía pronunciar palabras, o sea, no tenía ni siquiera la capacidad de pedir, sino que decía: Señor, aquí estoy. No tengo, dice el canto que me gusta mucho, no tengo nada para ofrecer, no tengo nada para darte, no tengo nada que presentarte. Pero la palabra de Dios dice que a un corazón contrito, humillado, no despreciará al Señor. Y cuando usted viene
a la palabra de Dios y usted empieza a buscar con su necesidad, el Señor lo guía y lo lleva a los pasajes que usted necesita. Dice ahí, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma ¿quién? El Señor. ¿Planes de qué? ¿De mal? De bien. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles ¿qué? Un futuro y una esperanza. Entonces, ¿qué hemos aprendido esta tarde? Número 1, del pasado no tengo que acordarme jamás. ¿Por qué? Porque todas las cosas pasadas ahora vienen a ser ¿qué? Hechas nuevas. ¿Qué requisito? Tengo que estar ¿en qué? En Cristo. El Señor no se acuerda de mis pecados pasados, o se acuerda. Dice, no tendré memoria. 2, ¿cada cuándo se renuevan las misericordias del Señor? Cada mañana. Usted y yo necesitamos soltar, necesitamos dejar, necesitamos olvidar, necesitamos orar por lo que se quedó allá. Decir, Señor, aquí estoy, con todas mis limitaciones, con todo lo que me falta, con todo lo que tengo de más, que casi siempre es malo en nosotros. Pero no me sueltes, no me dejes, no te apartes de mí, no me abandones. Que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia siempre esté conmigo. Ayúdame a depender de ti, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a esperar en ti, ayúdame a imaginar un nuevo mañana, un nuevo futuro, porque ahí dice, a fin de darles ¿qué? Un futuro y una esperanza. ¿Esperanza en qué? En que todo en mi vida va a mejorar, en que todo en mi vida va a cambiar y que aun cuando venga la enfermedad, aun cuando venga la calamidad, aun cuando venga la desesperación, el Señor no me va a dejar. Y cuando usted y yo verdaderamente aprendamos a depender de Dios, a estar tomados de la mano de Dios, nada nos puede derrumbar. Nada nos puede asustar. Porque el miedo viene casi siempre en la noche, ¿se ha fijado? Cuando usted está acostado y empieza a decir, y no tengo esto, y me falta lo otro, y empiezan a llegar todos los problemas. Pero la noche se hizo con un solo propósito: descansar. Dice, porque el afán del día ya fue suficiente, entonces en la noche yo me voy a acostar, voy a dormir. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me sostiene. No son mis fuerzas, no es mi trabajo, no es mi sueldo, no es mis tesoros materiales que pueda tener. Es la gracia de Dios la que me levanta cada día. Es la gracia de Dios la que me hace caminar, trabajar, atender a mis hijos, atender a mi esposo, a mi esposa, atender a mis padres. Y ¿sabes qué? Hay días, hay momentos en los que nosotros decimos, ya no puedo. ¿Por qué a mí? Todo me pasa a mí, todo me sucede a mí. Pero muchas veces somos nosotros los que atraemos esas situaciones. Porque el Hijo de Dios dice que debe de vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Va a haber problemas? Muchos. ¿Va a haber dificultades? Muchas. Va a haber tristezas, lloro, congoja y todo eso. Pero si en verdad el Señor Jesucristo reina en mi corazón, yo voy a poder ir avanzando, triunfando, avanzando, triunfando. ¿Sabes por qué? Porque el ángel del Señor está conmigo, porque el Espíritu Santo mora en mí y dice que es ¿qué? Consolador, fortalece, renueva mis fuerzas, me inspira
a creer, me ayuda a sentir la presencia de Dios en mi corazón, porque cuando usted está atravesando el valle de sombra y de muerte, si el Señor está con usted, usted va a pasar y nada le va a suceder. Si te estás ahogando o si son muchas las aguas y estás tomado de la mano de Dios, no te vas a ahogar. Y si vas atravesando el fuego, ¿qué dice la palabra de Dios? Tampoco te quemarás. Y la palabra de Dios dice que lo que está aquí es ¿qué? Verdad. Y que todas las promesas de bendición que hay aquí son verdad. Y lo único que usted y yo necesitamos es creer. Creer que el Señor me va a sustentar, creer que el Señor me va a levantar. ¿Saben? Cuando yo vengo aquí y cuando Javier viene aquí, representa un esfuerzo un poco más. Hablando nada más de nosotros dos. ¿Cuántas veces nos hemos quejado? Ninguna. ¿Cuántas veces hemos renegado? Ninguna. ¿Sabe por qué? Porque creemos que lo que se está haciendo aquí no es de Martínez de Rubí. Y ni siquiera importan. Lo que hacemos aquí nosotros es porque Dios así lo permite. Y no sabemos lo que el Señor tenga para este lugar. Decía un hermano, usted no necesita que venga un profeta, bueno, de los llamados profetas, a profetizar que el Señor va a hacer aquí algo grande. Usted no necesita que venga un apóstol aquí a hacer algo grande. Las promesas del Señor están aquí, en la palabra de Dios. Son gratuitas, no necesitamos pagarle a un apóstol, a un profeta para que venga a declarar bendición en este lugar. Las promesas de bien, de un nuevo futuro, de tener esperanzas, están aquí en la palabra de Dios y son gratis. Y lo que el Señor está haciendo en este lugar, el Señor sabe lo que va a hacer. Pero yo quiero saber que lo que el Señor va a hacer en este lugar, algún día voy a decir, yo también aquí estuve. Javier va a decir, yo también aquí, Señor. No sabemos si va a ser este lugar, puede ser otro lugar, puede ser otra casa. Porque yo no vengo aquí porque le creo a Martín o porque le creo a Rubí. Yo vengo aquí porque le creo al Señor. Y lo poquito que podemos nosotros ofrecer en este lugar no es ni más ni menos que lo que ofrecemos en otro lugar, porque es el mismo Dios. Y yo nada más esta noche los invito. ¿Tenemos otro hijo o ya fue el último? Ahí está. Yo los invito a que ustedes verdaderamente empiecen a creer en lo que el Señor va a hacer aquí, en mi casa, en mi vida, en mi corazón, en mi relación, en mi escuela, en mi trabajo. Dice, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. La semana pasada me decía Martín, mi hermano está muy grave. ¿Cuántas veces nos ha dicho Martín lo mismo? Un montón de veces. Y se ha puesto usted a pensar que ha sido un tiempo muy difícil, pero maravilloso para que su hermano tenga esa relación perfecta con Dios. Y que esa oportunidad que el Señor le permite, porque tal vez él no pueda venir a este lugar, tal vez ni siquiera pueda orar. Pero la mente, mientras la mente nuestro cerebro esté vivo, hay esperanza de que él tenga ese encuentro con Dios. Nosotros no podemos saber
Nosotros no sabemos qué va a suceder mañana, pero dice la Biblia que la misericordia de Dios se renueva Cada mañana. y cuando el Señor lo requiera, se va a ir. Claro, para nosotros es muy fácil mencionarlo, porque la única persona que verdaderamente puede decirnos lo difícil que es Ricardo, es Rubí, es quien esté atravesando esa situación. Pero la palabra de Dios dice que su misericordia permanece fiel. Y a veces hace falta que alguien nos recuerde que las promesas del Señor son firmes y son fieles, y que su misericordia no se ha acabado, no se ha agotado, que su amor permanece siempre eternamente. Nosotros no necesitamos que venga alguien importante a decirnos lo que está aquí en la palabra de Dios, pero entre familia a veces hay que decirnos: el Señor te está diciendo ahí en su palabra que confíes, que creas, que te despojes de lo que ya no debes de traer contigo, para que puedas avanzar, para que puedas crecer, para que puedas caminar, para que esa carga que traíamos o que traemos todavía sea suelta. Cuando usted tiene muchas cosas viejas en su casa, sí, haga, hermano, ¿se ha fijado que no necesita nada? Usted empieza a necesitar muebles nuevos cuando ya sacó las cosas viejas de su casa. ¿Sabe por qué? Porque la sala vieja que le dio su mamá y que no sé qué, cuando usted la saca para afuera, dice: qué bonito se vería una sala nueva aquí, ¿verdad? Y va a Coppel y la saca y la pone y dice: ahora sí voy a invitar a Rubí que venga, voy a invitar a mi hermana que venga a tomarse un café. ¿Por qué? Porque ya renovó. Pero no puede renovar si no saca lo viejo, si no saca lo feo, si no saca lo apegado que usted esté a ese recuerdo, a esa persona, a esa situación, y que no, es que no la quiero soltar. Y mientras usted no logre sacar todo eso de su corazón, de su vida, de su casa, lo nuevo no puede llegar. Usted tiene que renovar su matrimonio, tiene que renovar su vida, tiene que renovar su relación de amistad, o sea, todos los días. Y nos cuesta mucho hacerlo. Y lo más difícil es aceptar que he fallado, que me he equivocado, para avanzar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre decimos: es el otro el que falló, el otro es el que nos hizo daño, el otro es el... y siempre decimos el otro, y como el otro nunca lo va a reconocer, nunca vamos a avanzar. Pero la palabra de Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas, porque el pasado quedó allá. Y al único que le importa su bienestar es a nuestro Señor Jesucristo, porque dice que sus planes son planes de bien, porque dice que no tengas miedo, que no desmayes, que no te desanimes, que no bajes la guardia, porque a donde quiera que tú vayas, el Señor estará contigo. Yo creo que estos 5 versículos que hemos visto hoy en la tarde deben de llenar nuestro corazón de esperanza, empezando por el mío, porque no estoy pasando ni mi mejor momento ni mi mejor situación, porque estoy empezando a tener problemas de salud y yo no sé lo que va a pasar mañana, pero quiero creer, quiero pensar que el Señor va a obrar en mi favor. El día lunes a las 11:30 de la mañana, el Tribunal Federal va a resolver sobre una situación que algunos de ustedes conocen, familiar. En diciembre pasado, todos felices. No, se repite ahora el lunes. Y sabemos que puede volver a decir que no. Y sabemos que va a ser un golpe muy difícil para mi familia otra vez.
Pero la palabra de Dios me dice, bueno, si no, tú tienes que seguir orando, seguir clamando, seguir pidiendo para que el Señor haga las cosas nuevas. Entonces, esta tarde es lo que yo le quería compartir a ustedes, mis hermanos. Que me limpió, Señor. Tu amor por gracia es lo que te pido hoy. Tu amor por gracia, ven, satúrame, Señor. Ya no te quiero fallar, ya no me quiero acordar. Quiero aprender a valorar tu amor por gracia.